Muchas gracias al Banco de la República y a todos los organizadores de este importante evento por la invitación. Como ustedes ven allí, yo trabajo en la Universidad del Valle, en el Instituto Sinara, un instituto que lleva más o menos unos 25 años trabajando en temas de agua, y en este caso, como el doctor Ricardo ha dicho, pues voy a abordar un tema relacionado con la gestión del agua a nivel local, relacionada o asociada a temas como la globalización, el comercio internacional, y el nombre de esta ponencia pues es precisamente dinámicas globales y efectos locales, básicamente para señalar que no solamente los procesos de globalización y apertura económica generan impactos socioeconómicos y todos estos tratados de libre comercio, sino que aquí lo que queremos evidenciar es que también generan efectos ambientales y en este caso en el recurso hídrico, y que afectan obviamente la gestión local del agua, la gobernanza o la gobernabilidad del agua, y que requieren, digamos, unas estrategias diferentes para abordarlas porque van limitando la gobernabilidad local. Todo esto lo voy a abordar desde un esquema nuevo que se llama la economía ecológica. Entonces, partimos de dos premisas, ¿no? La primera premisa es que hay una estrecha relación entre los problemas ambientales y la dinámica económica, eso es absolutamente claro, tanto en las esferas de producción como en la esfera de consumo hay una presión permanente y una relación muy estrecha entre una y otra campo de acción, y eso es lo que circunscribe a lo que es a la relación naturaleza-sociedad. Y el otro elemento importante como premisa es que la globalización ha incrementado la interrelación del mundo. Eso significa que problemas ecológicos locales se internacionalizan y que la dinámica global económica y social también genera impactos ambientales o efectos ambientales a nivel local. Abordar las realidades entre sociedad y naturaleza ha tenido limitaciones porque las ciencias sociales, sobre todo a partir del siglo XIX, olvidaron los fundamentos biofísicos de la actividad económica, y recuperar esos fundamentos biofísicos permiten entender mejor las interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza. En ese contexto, bajo ese principio, surge en los 80 un nuevo concepto que se llama la economía ecológica, que es de un paradigma absolutamente distinto a la economía tradicional, que funciona bajo un sistema cerrado. La economía ecológica, como vamos a ver, funciona desde el enfoque de un sistema abierto. Trata de entender los conflictos entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Entonces, miremos qué es la economía ecológica y de ahí trabajaremos lo que se llaman indicadores de presión, que son indicadores relacionados con la economía ecológica y nos permiten o nos ayudan a entender este tema de las relaciones de la globalización con los efectos locales. Entonces, ¿qué es la economía ecológica? Es un nuevo campo que es transdisciplinario, ya no corresponde solamente a los economistas abordar estos temas, como vamos a ver, que mira la economía como un subsistema de un sistema mayor que es la biosfera, ¿no es cierto? Y que ese sistema mayor es finito y es global. Y cuando se habla de finito, precisamente aparecen ahí los conflictos entre crecimiento económico y ambiente, porque el crecimiento económico supone un mundo o unos recursos naturales infinitos, y la realidad es que el sistema global es un mundo finito. Ese mundo finito, obviamente, que es la biosfera, y un elemento fundamental es que está abierto a la entrada y salida de energía y de materiales y a la salida de desperdicios y contaminación. ¿Cuáles son los objetivos o preocupaciones de la economía ecológica? Uno, la escala o el tamaño del subsistema económico, que va a ser un elemento importante para desarrollar los indicadores de presión. Entonces, el tamaño del subsistema económico va a ser un objeto importante de la economía ecológica. Y el otro tema es la velocidad del uso de los recursos naturales y la producción de contaminantes, porque precisamente ahí aparece otro campo de los problemas, otra área de los problemas, cuando la velocidad de uso de los recursos naturales por el crecimiento económico y la velocidad de producir contaminación es mayor a la capacidad de asimilación de la naturaleza.
y ahí es donde aparecen los conflictos entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Y el otro elemento que es objeto de la economía ecológica, que no aparece aquí, es el tema de la distribución, del acceso a los recursos naturales y de la distribución de los efectos de la contaminación. Eso es lo que se llama la ecología política. Entonces aquí ya vemos una gráfica que nos indica, digamos, un poco el modelo, ¿no es cierto? En la gráfica de la izquierda está el subsistema económico, un mundo vacío, digamos, el subsistema económico abierto a la entrada de energía y de recursos y a la salida de energía degradada y residuos materiales, y vemos que el ecosistema global es finito, y estamos en ese primer lado de la gráfica en un mundo vacío, digamos, hace 2 siglos, pero en la actualidad, cuando corremos hacia el siglo XX y XXI, ¿no es cierto?, aparece un subsistema económico mucho más grande, que es el que ejerce presión sobre la naturaleza y es el que está generando los impactos ambientales. Pasamos a la siguiente diapositiva con un concepto también relacionado con la economía ecológica, que es el concepto de metabolismo social. ¿Qué es el metabolismo? Pues básicamente los organismos vivos intercambian materias y energía con el medio ambiente para vivir, y nosotros podemos extender ese concepto a los sistemas sociales, y los sistemas sociales convierten materia prima y energía en bienes, servicios y desechos, y un elemento fundamental es que hay un flujo creciente de materia y energía para la actividad económica, precisamente para alimentar los crecientes niveles de producción y de consumo. Entonces aparece nuevamente ese gráfico, ¿no es cierto?, donde aparece el subsistema socioeconómico que está abierto a la entrada de energía y materia y a la salida de desperdicios, y aparece el problema central, digamos, desde el punto de vista de la economía ecológica, donde señalamos o se señala que el crecimiento del metabolismo social es el principal generador de los problemas ambientales, claro, porque está demandando en forma creciente para alimentar esas producciones de bienes y servicios, energía y materiales. Y en ese contexto es donde aparece en la economía ecológica la necesidad de desarrollar indicadores de presión, que son los indicadores que algunos de ustedes conocen y otros no, son menos conocidos de pronto que, digamos, la internacionalización de los precios, y son los indicadores de presión como la huella ecológica, el análisis de flujo de material, y en este caso el que vamos a mirar es la huella hídrica y el agua virtual, que es el que nos sirve para señalar las presiones desde la esfera internacional a la esfera local. Entonces ahí es donde aparece ese concepto de agua virtual. Digamos que el agua virtual es la cantidad de agua contenida en un producto, y la huella hídrica es la cantidad de agua necesaria a lo largo del ciclo de vida de ese producto, desde que se inicia hasta que se comercializa o se produce, más bien, es la cantidad de agua necesaria para producir un bien o servicio. Esa es la huella hídrica. Y en ese contexto de la huella hídrica aparece una consideración territorial y el comercio internacional, donde nos señalan este gráfico cómo a través del comercio internacional se transfieren, ¿no es cierto?, hay un trasvase virtual de agua de un país a otro a través del comercio internacional, y principalmente el comercio internacional de productos agrícolas, y se va localizando el recurso de unos países a otros, generando pues los impactos, lo que llama impactos trasladados y deudas ambientales entre unos países y otros. Yo voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces bajo ese, digamos, ese marco conceptual ya entramos de manera concreta a analizar los usos de, digamos, de esas herramientas para el caso colombiano con una mirada internacional. Entonces aquí básicamente en este trabajo lo que quisimos hacer es estimar el consumo total de agua agrícola, que es la huella hídrica agrícola, identificar los balances externos de agua virtual agrícola. Con base en esos balances externos se conoce la senda de especialización hídrica, digamos, hacia qué sectores agrícolas nos estamos especializando, si son intensivos en el uso del agua o no, y en ese sentido podemos mirar la presión externa sobre el recurso hídrico al abrir, digamos, las fronteras al comercio internacional. Un tercer punto, identificar las presiones de especialización productiva sobre regiones y sectores y con ello los conflictos ambientales.
y finalmente identificar las estrategias de gestión local. Entonces, ahí ya vemos los resultados entre 1961 y 2007. Lo que se observa de manera muy clara es cómo la huella hídrica, o sea, la cantidad de agua usada para la producción agrícola, ha venido creciendo a lo largo de los 50 años más o menos analizados, mostrando, digamos, también unos ciclos ascendentes y unas caídas relacionadas con la crisis del café, que demanda bastante agua, y con el proceso de apertura económica, y a partir de los años 2000 aparece nuevamente, de los 2002-2003, un proceso de crecimiento nuevo relacionado precisamente con otros énfasis de especialización dirigidas especialmente hacia agrocombustibles, sobre todo en el tema de caña de azúcar y palma africana. El balance externo de agua virtual agrícola en Colombia entre esos años que nos muestra la gráfica, la línea azul nos muestra las exportaciones de agua virtual, o sea, el agua virtual exportada, o sea, contenida en los productos agrícolas exportados, y la línea negra es el agua virtual importada. Y la parte de abajo en columnas pues es, digamos, el balance neto de agua virtual, lo que nos muestra la cantidad de agua que salió de Colombia en términos virtuales, producto, digamos, del comercio internacional colombiano, mostrándonos, señalando que ha salido del país casi 388 gigametros cúbicos de agua, que equivale cada gigametro a 1.000 millones de metros cúbicos, mostrando, digamos, la presión que se ejerce por parte del comercio internacional sobre el agua. Este es cantidad de agua, pero también lo podemos extender, esa misma presión, sobre calidad de agua. Viendo ya eso, digamos, a nivel general, ahorita lo que queremos es mostrar cómo esos procesos o esas herramientas también se pueden usar para analizar cómo las políticas de apertura comercial se generan efectos específicos en el uso del suelo y el agua en regiones particulares, en este caso el Valle del Cauca y básicamente la cuenca del río Bolo. Entonces, encontramos, por ejemplo, en la cuenca del río Bolo, aquí vemos esta gráfica, es cambio en los usos de la tierra agrícola y el proceso de especialización. Lo que nos muestra básicamente es que a partir, a lo largo pues de todo el periodo analizado, hay una creciente cambio de uso del suelo desde un resto de, digamos, de cultivos hacia particularmente la caña de azúcar, y lo que queremos ver es cuál es el impacto de eso sobre el agua. Entonces, cuando observamos que los requerimientos de agua para una hectárea de estos cultivos que aparecen ahí, pues la caña de azúcar es una usuaria intensiva de agua, mostrándonos que para regar una hectárea o para sembrar una hectárea y cosecharla se requieren 10.620 metros cúbicos de agua, mientras que para maíz 3.000, sorgo 2.800, soya 2.690. Entonces, cualquier cambio en el uso del suelo dirigido hacia caña de azúcar pues va a tener una presión fundamental sobre el recurso hídrico, y aquí lo que nos muestra es precisamente esa huella hídrica que se requirió para el cultivo de esa caña de azúcar. Hay una caída en el 97 a partir del descenso de los precios internacionales del azúcar, pero análisis más recientes nos muestran que esto ha venido otra vez recuperándose, intensificando la presión sobre el agua. ¿Y esto cómo se refleja en términos de los balances hídricos en la cuenca del río Bolo? Entonces, en este caso específico, la raya azul es la demanda de agua agrícola y la raya negra, y la raya azul lo que nos muestra el caudal medio de agua del río, mostrando que hay un déficit importante de agua, generando este cultivo de la caña de azúcar una presión importante sobre esa cuenca. La raya verde es lo que llama el caudal ambiental, y la raya café es el caudal disponible, descontando pues el caudal ambiental. Vamos, el gráfico básicamente lo que muestra es un gran déficit de agua y una presión creciente y fuerte sobre el recurso hídrico. ¿Eso cómo se manifiesta? Se manifiesta pues obviamente en épocas de verano, escasea absolutamente el agua. Para en los fines ecológicos pues no hay nada de agua, y básicamente es casi totalmente extraída para el uso de caña de azúcar en esa cuenca. ¿Eso qué genera? ¿No es cierto? Que es el otro elemento fundamental que queremos señalar, pues unos conflictos importantísimos
por el agua. Entonces, en esta zona se encuentran 3 municipios grandes, relativamente grandes del Valle del Cauca: Pradera, Florida y Candelaria, y hay un conflicto importante de agua, por el agua para consumo humano por parte del municipio de Candelaria, y el conflicto, lo señalan ellos, es básicamente con el uso de agua humano con Pradera y con Florida, que captan el agua aguas arriba, olvidándose que básicamente el conflicto está asociado con el uso del agua para la agricultura, ¿no es cierto? Que ese es el elemento central que también se quiere señalar. Buena parte de los conflictos ambientales por el agua más se asocian con el uso del agua para la agricultura, que es el mayor demandante y el mayor contaminante. Digamos, el agua para consumo humano demanda mucho menos y contamina también mucho menos. Además de que la contaminación agrícola es una contaminación difusa que es difícil de controlar. Como conclusiones y recomendaciones, entonces, primero, la mayor integración con el mercado mundial incrementó la presión sobre el recurso natural, en este caso el agua, afectando la gobernabilidad local. Ese conflicto que se da en Candelaria y en estos municipios del Valle del Cauca, pues es un conflicto que ha sido difícil de resolver y está en ese proceso. El impacto de la especialización productiva, producto de la apertura económica, se evidencia más con fuerza en ciertas regiones, en este caso en el Valle del Cauca. Allí se generan conflictos ambientales. Las metodologías de cuantificación biofísica son un instrumento útil para la planificación, como lo hemos evidenciado, económico-ambiental de los territorios. Y el otro elemento fundamental es que es necesario fortalecer la capacidad de gestión y de respuesta de las organizaciones locales. Ella aparece en el mensaje final, es en este caso el Instituto Sinara, cómo lo ha hecho en esas zonas donde trabaja, pues principalmente a través del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias prestadoras de servicios de agua y saneamiento en Colombia. Allá se ha constituido y consolidado una gran asociación de organizaciones comunitarias de este tipo que se llama Coacol. La otra estrategia ha sido el tema de la información. Entonces hemos venido fortaleciendo la capacidad de información por parte de organizaciones comunitarias relacionadas con el tema de agua, y aparece Noticia Coacol, que es el boletín que se saca cada 3 meses por parte de Aquacol, apoyado por el Instituto Sinara de la Universidad del Valle. Y finalmente, a través de los centros comunitarios de aprendizaje en agua y saneamiento, que son básicamente como unas organizaciones de segundo piso, llamémoslo así, constituidas por las organizaciones comunitarias que tienen un mayor nivel de fortaleza. Y estos centros comunitarios de aprendizaje de agua, son comunitarios y capacitan y fortalecen, dan asistencia técnica a otras organizaciones comunitarias de agua, de un nivel de organización menor. Muchas gracias.